¿Qué tal, amigos? El gusto de saludarlos, de encontrarnos nuevamente aquí. Estamos en Eva Café, en el corazón del Villa María Shopping. Una propuesta que siempre nos recibe muy bien, un espacio en donde siempre disfrutamos de abrir el diálogo. Y estamos con Gladys Acevedo, que durante los últimos días estuvo en Villa María. En realidad estuvo ayer en Villa María, pero este envío sale posteriormente, hablando de mitos y leyendas desde Corrientes, desde Goya más precisamente. Ella está creando un espacio cultural que también se condice con un espacio literario y aprovechamos la presencia para invitarle y gentilmente está aquí con nosotros. Gladys, con el saludo va el agradecimiento. ¿Cómo estás? Muy bien, disfrutando de esta bonita ciudad de Villa María. Y bueno, trabajando, tuvimos una maratón mitológica muy intensa, recorrimos ya varias escuelas, varios canales de televisión y también la universidad. La verdad fue una acogida del público muy lindo, demostraron mucho interés los chicos, sobre todo, que nos interesa. Y bueno, acá disfrutando con los colegas, escritores latinoamericanos, especialistas en mitos y leyendas. Gladys, ¿cómo comienza? ¿O cuándo, por decirlo de alguna manera, te pica el bichito de empezar a investigar un poco más de aquello que comentaban nuestros abuelos, que se comentaba en la calle? ¿Cuándo dijiste, tengo la necesidad de poner en papel, en tinta, todo esto que está sucediendo? Bueno, yo empiezo a través de escuchar. Era una niña de 5 años que escuchaba sobre estos seres, estos mitos, y de personajes que había en los esteros de Liberá, que yo creo que ahí surge un realismo mágico en Corrientes muy importante, que me llevó desde muy pequeña a escribir y a ilustrar también, porque soy ilustradora, historietas y a empezar a escribir cuentos. Pero recién en el 2005, en la ciudad de Rosario, creo la revista Juglar, el cuento ilustrado, y ahí empiezo a publicar una serie de historias con el título Metamorfosis en el Iberá, que ahora toda esa colección lo voy a volcar a una novela, estoy trabajando en eso. Y así empezó mi... Qué interesante la imagen del juglar, ¿no? Del juglar del pueblo. Claro, llevando literatura, porque bueno, siempre fue un poco difícil para los escritores darse a conocer. Actualmente, bueno, hoy en día ya no es tan difícil, porque con el auge de las redes sociales, todo te allana un poco el camino, ¿no? En ese sentido, hay una imagen que se tiene siempre, no sé si es federal, si es más mirada desde Capital Federal, respecto a Corrientes como un espacio verde, con selva, con misterio, con una naturaleza que puede ser depredadora más que acogedora. ¿Cómo lo ves vos a eso? Mira, ambas cosas a la vez. A la naturaleza hay que domarla un poco y a los mitos también. Entonces yo lo que hago es eso precisamente, volcarlo en la literatura. Y las personas que me leen, mis lectores, se van a dar cuenta que yo tomo a la naturaleza misma como personaje. Los esteros del Iberá, Iberá significa agua brillante en idioma guaraní, es un personaje mío y así lo vuelco porque está fusionado. Yo no concibo, sobre todo desde mi punto de vista, ¿no?, que el ser humano viva alejado de la naturaleza. Hay una fusión muy importante, un entremezclarse ahí que lo llevamos en la sangre un poco los correntinos y amamos la naturaleza. Todavía con el paso de los años, cuando vos lo empezaste a escribir, la aparición de diferentes, no sé si personajes, seres, cómo lo definís vos, era algo que se utilizaba como una cuestión para la domesticación de los niños, ponele. Sí. Con el paso de los años, hoy, cuando te encontrás con niños, ¿todavía persiste el temor por dichas apariciones? Mira, en las zonas rurales sí. Nosotros en Corrientes como que conservamos el mito. Y yo en mis investigaciones, porque soy cronista y para escribir estas crónicas mitológicas guaraníticas, investigo muchísimo y me doy cuenta que el correntino sigue conviviendo con estos mitos, estas leyendas, está, digamos, implícito en su vida, incorporado en su vida de manera natural. Y a veces las cuestiones domésticas o naturales de su vida se entregan
entremezcla lo mítico también con sus realidades, ¿no? Entonces yo creo que estos mitos actualmente perduran en la ciudad de Corrientes. Por eso yo hablo de mito-realidad en Corrientes. Claro. Hay una imagen que vos has trabajado mucho, que es la del pombero, que yo, a ver, tengo 37 años, yo cuando era pequeño escuchaba el pombero como algo por el cual atemorizarse, sí. Y hoy con el paso de los años lo encuentro incluso como para algunos una figura amistosa, que quieren tener hasta un peluche del pombero. Sí. ¿Por qué se da ese cambio? Mira, siempre hasta hoy en día se le dice, bueno, en la zona rural, no andes a la hora de las siestas, le dicen a los niños, porque que te puede agarrar el pombero. Pero porque los guaraníes lo que hacían eran netamente proteccionistas, entonces ellos crearon todos estos seres fantásticos para salvaguardar el medio ambiente, para que los niños no anduvieran, en este caso a la hora de la siesta, con las sondas o las comeras, matando a los pájaros. Entonces se lo representa al pombero como un ser, un enano petizo, barbudo, con rostro indiado, con un sombrero de alas muy anchas, pero rodeado de pájaros. Y entonces se dice que él es el protector de los pájaros que anda a la hora de la siesta, pero también en el Paraguay, por ejemplo, se dice que él aparece a la hora de la noche. Claro. Y tiene la particularidad que rapta a las mujeres, las deja embarazadas. Entonces, mucho de estos embarazos inexplicables en las zonas rurales, aún hoy se sigue escuchando, sí. ¿No? La embarazó el pombero. Claro. Y bueno, pero ¿por qué ese amigamiento o enchamigamiento que hay con las personas? Porque él le gusta fumar tabaco, se dice que le gusta la caña, y si vos le dejás eso, esa ofrenda, él a cambio te brinda todos, te concede todos sus favores y te cumple, es una especie de Aladino, digamos. ¿Y hay un pombero o hay muchos pomberos? Porque algunos lo definen, bueno, con la cuestión del tabaco, otros con la cuestión de caña, otros más bien con un pelaje más cercano a otra cuestión antropomórfica. Sí. ¿Cuál es en la cuestión de la comparativa de textos? ¿Cómo lo podemos describir? ¿Cómo es la descripción a la que vos llegaste? Sí, yo siempre lo ilustro, de hecho en mis murales lo represento como un enano con los brazos muy largos y algo velludo y los pies al revés, porque una de las características de las poras guaraníticas, nosotros lo definimos estos seres con el nombre de poras, que son fantasmas, lo que no se ve, sí. Lo que está del otro lado dimensional. Entonces yo siempre lo dibujo, lo ilustro con los pies al revés. ¿Por qué? Porque estos seres despistan así, hacen como bien, que van para un lado, pero en realidad sí, están yendo para otro. Y siempre con el cigarro y su bastón de mando, porque Tupá, el dios guaraní, le embiste a él con un bastón de mando que es un bastón, algunos lo dibujan como una tacuara, algunos como un bastón de oro macizo, y es el que tiene el poder con el cual él concede los deseos. Cuando uno vive en una provincia, tiene un paisaje habitual, al momento de llevarlo al texto, uno lo tiene tan asimilado como propio que le es difícil definirlo. ¿Qué pensás vos, que el que vive en este espacio puede definir mejor no dando cosas por sabidas, o a veces un visitante que quiere ilustrar el espacio puede hacerlo mejor? No sé si me estoy explicando, porque pienso en una figura como Horacio Quiroga en Misiones, ¿no? Con los destiladores de naranjas, con este cuento maravilloso que es A la deriva, que explica toda la travesía. Sí. ¿Cómo ves vos esta construcción de muchos que han visitado aquella zona y también han escrito? Sí, bueno, yo puedo escribir sobre Buenos Aires, sobre Villa María, pero no va a ser lo mismo que un escritor que vive, que siente, que percibe los olores o las costumbres de Villa María. Uno va incorporando, ¿no?, esa esencia de la región. Entonces, lo que escribe un autor regional sobre una región siempre va a tener otro sabor, digamos, por la verisimilitud que se le da a los textos y la experiencia misma que se vuelca en el texto. ¿Por qué pensás que ha aprendido tanto en todo el país la cuestión de
aquella zona del litoral? Porque hay cuestiones que están en Córdoba, hay cuestiones que están en la Patagonia, pero que no tienen la predominancia que tienen tal vez el Pombero, el Yací Yateré, tantos otros personajes. ¿Por qué pensás que son tan seductores? Hablando del goce literario, de la imaginación misma. Yo creo que porque los mismos habitantes aman y acunan esto de sus mitos y siempre lo traen presente a su mesa, ¿no? Sobre todo en las regiones del campo, que ellos creen muchísimo. La otra vez cuando en el famoso caso Loan, su abuela sale diciendo, tal vez se lo llevó el pomberito que vive en la cueva del árbol, pero no creo que haya sido el pomberito. Entonces ella todavía menciona al pombero como un posible personaje que pudo haber secuestrado al niño. Entonces, sobre todo en las zonas rurales se cree muchísimo y estos seres forman parte de sus cotidianidades, ¿no? de su realidad. Entonces hay como que se entremezcla la realidad existencial, terrenal, con los elementos míticos actualmente. Qué increíble, ¿no? El hecho de que algo que sea cotidiano en una zona, me estás hablando de este caso en donde la abuela habla del pombero, que tal vez lo decía con una confianza ciega o con un convencimiento total. Un convencimiento. Pero a la vez es una exposición a un caso a nivel nacional. Sí, entonces, el ataque mediático fue terrible porque, bueno, uno dice, mira, qué ignorante que dijo esto. Pero yo te puedo afirmar que hay personas, una tía mía vio a un ser ella vive en la zona rural y vio a un ser que estaba en un pozo de agua y cada vez que ella echaba el tarro para sacar agua, este ser se movía y le dejaba. Entonces ella le dice, gentecito, ¿qué estás haciendo ahí? Y el gentecito la miraba y se produjo esta relación durante 7 días. Ella le dice, te vas a quedar ahí todo el tiempo que vos quieras, yo no te voy a molestar, solo déjame sacar agua. Entonces cada vez que ella echaba el tarro, él se corría y hubo esta especie de amigamiento. Y inclusive ella le llama a sus nietos para mostrarle a este ser y que tenía ojos muy saltones, era tipo de gris y tenía esta parte muy finita, muy poesita, decía ella, como en corriente, esto es finito. Y estuvo 7 días, después se fue. Entonces como que actualmente se sigue viendo, entonces no es raro que esa abuela, ante la pérdida de su nieto, también pudo haber barajado que se lo haya llevado el pombero, porque bueno, esa situación se da en el monte, ¿no? Y fue muy atacado. Yo a raíz de eso salí y escribí un cuento que se viralizó, el cuento. El que quiera leerlo se llama Loan y la naranja, y ahí hablo un poco de la mitología guaranítica. Ahora, vos con el paso del tiempo, con todas estas historias, ¿qué posición tenés vos respecto a la creencia de esto o no? ¿Por qué? Porque uno cuando empieza a salir, cuando empieza a leer más libros, cuando empieza a acercarse a textos más filosóficos o más científicos, uno va derribando algunas cuestiones que piensan que tiene preconcebidas. No sé si me explico, ¿no? Sí, entiendo. A uno le gusta determinado estilo musical, pero de repente aprendió 5 notas más que antes no sabía y ya esa música no me gusta. Ya qué ingenuo que fui pensando que eso era la música cuando en realidad no era. ¿Cómo es sostener el hecho de concebir más conocimiento, pero conservar la raigambre? Porque debe ser un desafío también. Sí, a mí no me cuesta para nada. Yo nací conviviendo con estos relatos. Pero yo tuve la fortuna de haber visto un duende en un lugar inesperado. No lo he visto en los esteros de Liberá o en la zona de Goya, cerca del río, no. Lo he visto en un departamento de Buenos Aires, en Once, y simplemente el duende estuvo como 15 minutos observándome, era muy pequeño y bueno, me llevé el susto de mi vida. Pero a partir de ahí empecé, yo en ese momento estudiaba abogacía, no estaba abocada de lleno a la literatura todavía,
pero es como que más se me desató la curiosidad por investigar a partir de verlos. Y yo creo que ellos existen, pero conviven con nosotros en un plano dimensional diferente, Bien. porque bueno, estamos, dicen los estudiosos del tema, que hay diversos multiversos paralelos. Entonces, en uno de esos universos paralelos, ellos viven y a veces traspasan esa dimensión y vienen hasta aquí a visitarnos. Estuve hablando mucho de los negritos Cambaí, que es un duende que no se conoce habitualmente, por eso hice especial hincapié en ellos. Estoy pensando en este hecho de, una cosa es experimentar algo, que tiene una cuestión particular, pero otra cosa muy distinta es contarla cuando sabemos que existe una condena social. Sí. Que hay una parte que te va a decir, ¿qué está diciendo? Mira, ¿qué está diciendo? Y es un desafío salir a plantear algo y contarlo, ya sabiendo que desde el principio no te van a creer. Sí. ¿Cómo? Mira, ahí está el rescate de la literatura. Nosotros como escritores, yo soy una rescatista de patrimonio, no solo lo hago a través de la literatura, a través de las crónicas mitológicas guaraníes, sino también me llevó a fundar un museo para rescatar esta memoria viva de un pueblo, que es el pueblo guaranítico, que a su vez cuando se entremezcla esa raza guaranítica con los españoles, se produce un sincretismo de creencia entre la cultura guaranítica y la cultura de los españoles, el cristianismo que han influenciado. Entonces, mucho de esas de textos bíblicos, digamos, como elementos, por ejemplo, el número 3, el número 7, aparecen en la mitología guaranítica. Hay una leyenda que yo siempre pongo de ejemplo, que es la de el Chajá. Aparece Jesús a dos indiecitas guaraníes y le pide agua. Bueno, ahí se va a desatar una serie de leyendas, ¿no? Porque estas indiecitas le mezquinan el agua, luego Jesús le dice, por tu mal accionar, mi padre te va a condenar. Entonces ahí se transforman en pájaro. Y estaba Jesús y San Pedro con su atuendo. Entonces hay un sincretismo religioso también, una fusión muy importante que perdura hasta nuestros días. Ese es el tema, de que perdure. Y eso es lo que a mí tal vez me sorprende de toda esta cuestión. Yendo al Paraguay incluso, sí, que haya dos lenguas oficiales, que en Corrientes, en Misiones, en Entre Ríos, se conserve y se hable con guaraní, porque el resto del país también tuvo cuestiones de habitantes primitivos, sí, pero nosotros hoy acá en Córdoba no tenemos ninguna palabra comechingona ni sanavirona, sí, para expresar nada. Es decir, que la cuestión de la colonización fue derribando todo, fue cambiando el lenguaje, fue cambiando las creencias, fue cambiando hasta las palabras. Y claro, en cambio todavía persiste. En Corrientes. En Corrientes. Sí. ¿Por qué pensás que tiene esa fuerza? Tiene un trasfondo, yo creo, porque ayer hablaba sobre el génesis guaranítico, cómo Ñamandú, que es el dios mayor, se autocrea a partir de la palabra. La palabra para los guaraníes siempre fueron sagrada, porque hablamos de ñe. El ñe en idioma guaraní es palabra, pero a su vez es alma. Entonces, la creación misma del guaraní empieza a través de esta palabra primera, de esta palabra alma. Te doy mi palabra, te estoy dando mi alma. Entonces yo creo que ya empezando ese trasfondo se le da una preponderancia a la palabra y así persiste hasta nuestros días. Vos me hablabas de que en Paraguay, en Corrientes, se habla guaraní, español. A eso se le llama yo pará. Yo a veces inconscientemente hablo yo pará cuando digo, ay, se fue, anga, pobrecito. Anga es guaraní y pobrecito es guaraní. Estoy hablando con redundancia. O cuando se dice, pegó un grito de Zapucay. Grito es Zapucay. Hay una redundancia. Entonces inconscientemente tenemos incorporado el yo pará. Y el guaraní actualmente se está reinsertando como otro idioma a estudiar en las escuelas, afortunadamente, y es una manera de preservar nuestras raíces originarias. Y es increíble la música que tiene el guaraní.
cuando uno escucha hablar guaraní, siente una cadencia musical o una cuestión estructural muy distinta al español, ¿no? Sí, Si uno muy piensa. distinta, y la música, el chamamé es algo muy alegre. Claro. Cuando cualquier persona, aunque no sea correntina, cuando escucha chamamé te da ganas de bailar, es como una infusión de alegría que te da. Y eso tiene la particularidad. Los guaraníes, por ejemplo, siempre cuando rezaban, ellos pedían a Tupá, cantaban, pero le pedían erguirse, porque estar erguido para los guaraníes era estar evolucionado, estar en condición de Dios. Entonces ellos cuando cantan es precioso, y si alguna vez visitas Misiones o Cataratas del Iguazú, todavía hay estos niños aborígenes guaraníes que cantan con sus tacuaras y piden erguirse a Ñamandú. Antes de la llegada del catolicismo mismo, vos me corregirás, yo esto lo leí, no recuerdo, viste que uno a veces va leyendo y no se acuerda de dónde. Sí. Yo leí que en la creación del mundo, de la civilización, desde los guaraníes, no hay un sexo definido en cuanto al Dios, sino que puede ser mujer incluso. ¿Esto es así? ¿Estoy equivocado? No, yo no creo eso, porque hay diosas y hay dioses, o sea, está definido el género. Bien. Está ampliamente definido eso. Había leído un texto así como que yo fui parido por Dios, entonces yo pensé que había una cuestión femenina, que tal vez era una cuestión de significancia misma. No, porque Ñamandú, cuando se autocrea a partir de la palabra, sí, él se autocrea a partir del tronco de un árbol, simbólicamente, ¿no? Y ese árbol se va dividiendo el tronco en piernas, el pie son las raíces, las manos se le van surgiendo ramificaciones con flores del apacho, y cuando llega a la cabeza empieza a florecer el lapacho. Ahí ya está él erguido, el dios Ñamandú, pero todavía le faltaba algo, no podía moverse, le faltaba algo fundamental, que era el soplo de vida, y Mainumbi, que es un pequeño picaflor, viene y le da el soplo de vida en la boca. Entonces hay una especie de moraleja, ¿no? Que aún en el ser más insignificante te puede aportar algo muy importante en la vida. Por eso nunca hay que subestimar a nadie, ¿no? Yo tengo una frase que habla del mendigo. Aún el peor mendigo no sabes el día que puede levantarse y te puede ofrecer algo. Entonces en este caso el Mainumbi, un ser tan diminuto, le da la vida, el soplo de vida, a Ñamandú, que es el dios creador. A partir de ahí, él crea a los dioses menores, uno de ellos es Tupá, que es el más importante porque es quien nos va a crear a nosotros los hombres, según la cosmogonía guaranítica, a los animales, va a dividir las aguas y demás, y incluso va a crear las bestias que van a acompañar al hombre en la tierra. ¿Hay un paralelismo con lo griego ahí? Sobre todo con los textos bíblicos, porque la autocreación, a partir de la palabra, todo es bíblico, nada más que ellos lo adaptaron a su mitología. Pero en la tierra para los guaraníes era plana y estaba apoyada sobre 5 palmeras pindó. Y ahí el Ñamandú pone a 4 dioses a custodiar en las 4 esquinas. Claro. También pienso en esa cuestión del sostenimiento de la esfera celeste, que se habla a veces en lo griego. Quiero preguntar otra cosa que tiene que ver también con Ñamandú, por ejemplo. En la cuestión, vuelvo a lo griego, aunque vos me hablás más del cristianismo, de que el dios griego de repente un día se levantaba de mal humor y desataba una tormenta. De repente tenía imperfecciones. Zeus de repente era seducido por alguna semidiosa y mantenía una relación. ¿Cómo era en este caso? No, en este caso no. Si bien hay uno de los dioses que se va a enamorar de una cristiana, y ahí empiezan a desarrollarse una serie de, a raíz de ese enamoramiento, van a haber descendencia, de ahí va a surgir Queraná, y luego un ser maligno llamado Taú, que se enamora de Queraná, y van a tener, Tupá va a condenar a esa descendencia a tener 7 hijos monstruos. ¿Y por qué es importante esta descendencia para la mitología guaranítica? Porque el último va a ser el 7º hijo varón,
que está ligado el séptimo hijo varón, la leyenda del lobizón, que nosotros en Corrientes lo llamamos Yaguá bicho. Yaguá en idioma guaraní significa perro, es el perro convertido en bicho, a diferencia de la leyenda de hombre lobo americano, ¿no? Que es la leyenda tradicional y universal del hombre lobo. Pero aquí el yaguá bicho o lobizón correntino, o luisó como se lo dice, en idioma guaranítico, obedece a la maldición de Tupá. Te pregunto, en esta cuestión el pueblo guaraní consume de cierta manera los textos bíblicos y los transforma o los adapta o ya venía consumiendo. Hay una el número fusión. 3, yo pienso en el número 3 y pienso en la Divina Comedia, ¿no? Las 3 divisiones del Dante, Exacto. los 3 colores que se plantean, el número 7 y el número de los escalones, el número de los círculos del infierno. Entonces, hablamos del 3, hablamos del 7. Sí. Se me ocurre el Dante, por ejemplo, la Santísima Trinidad, que son 3. Bueno, podemos Sí. estar horas, ¿no? Hay una cuestión de que convergen las dos cosas diciéndole, bueno, yo voy a aceptar lo tuyo, pero te voy a dejar algo mío. Sí, mira, lo que pasa que los jesuitas que vinieron a evangelizar a los aborígenes guaraníes fueron muy astutos y para tratar de evangelizarlo, que fuera de manera pacífica, ellos comparaban a sus dioses guaraníticos que ya estaban en la creación con los dioses del cristianismo, Jesús, San Pedro, los santos cristianos. Entonces le iban enseñando y le enseñaban a través de música, a través del teatro. Entonces comparaban a sus ángeles, por ejemplo, con la espora guaranítica. Entonces como que ellos fueron readaptando sus creencias y se produce este sincretismo tan importante que después lleva, por ejemplo, a crearse la leyenda del Chajá, porque hay varias versiones de la leyenda del Chajá, pero una de ellas es que esta joven le mezquina el agua a Jesús y le da agua enjabonada a modo de burla, ¿no? Entonces es como que naturalmente se fueron fusionando estas dos creencias y ahí surge esta mitología que hasta el día de hoy persiste. Gladys, la verdad que hay muchísimo más para consultarte, muchísimo más para preguntarte, pero tengo en realidad que ponerlo en cierre, porque el tiempo Sí. se va volando, ya hace media hora que estamos hablando. ¿Dónde podemos seguir tu trabajo? ¿Tenés alguna página donde estés publicando, redes, algo que podamos, que la gente que nos está viendo pueda saber dónde investigar Sí, más, sí. conseguir tus libros, acercarse? Sí, sí. Bueno, yo todos mis libros los tengo en el museo de la ciudad de Goya, el Museo Gauchesco y de Mitos, pero también algunos libros los tengo distribuidos en Amazon, o simplemente se pueden contactar conmigo en mis redes sociales, Gladys Acevedo, Gladys con Y, o Gladys Mercedes Acevedo, porque tengo varias redes, inclusive la página del museo, Museo Gauchesco Curuzú. Fantástico. Gladys, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gladys Acevedo con nosotros en una charla que podés volver a visitar en el caso de que recién llegues a través de las redes sociales de Canal 20. Nosotros nos encontramos en el próximo encuentro.